bendiga. Estamos contentos, estamos alegres, estamos aquí en Long Beach. Señor Dios nos ha dado la oportunidad de estar aquí. Long Beach está celebrando 30 años. 30 años. Gracias a Dios. Y pues yo estamos nosotros pastoreando en San Diego, pero parte pues que viví tantas vivencias en mi crecimiento fue aquí en Long Beach. Entonces tenemos parte de nuestro corazón aquí en Long Beach. Bueno, en todos lados, también México, no crean que me he olvidado de ellos. Pero hermano, es una bendición que esté con nosotros. ¿Sí? Es una bendición estar con ustedes. Tuvimos una palabra hermosa, el Señor Dios se movió. 3 días que el Señor Dios vino a traer su luz. Empezó en San Diego, el Señor Dios enseñándonos cómo orar. Y fue tremendo porque yo personalmente me di cuenta que estaba orando mal. Y también y fue una revelación para mí cuando el Señor me lo enseñó. Tuve que caer de rodillas y decirle, perdóname, porque realmente mi oración es solamente pedir. Amén. Y una oración perfecta, déjame comentarte esto. En una ocasión estaba en la casa del hermano Hicks y venía ella bajando y estaba yo esperándola para llevarla a algún lugar. Y le dije, me dijo, ¿qué estás pensando? Le digo, tía, me acabo de dar cuenta que no entiendo la oración como debiera ser. Sé que la Biblia dice que debemos orar, pero dado que Dios es la cabeza de todo y todo lo ha planeado, me parecería a mí algo infructuoso estar orando. ¿De qué me sirve si el Señor va a hacer su voluntad? Le digo, me da la impresión de que más bien debiera yo dar gracias. Y me dijo, poca gente lo entiende. Cuando eres niño, todo el tiempo estás pidiéndole a tus padres. Necesito zapatos, necesito útiles, necesito chamarra, necesito. Y está bien pedirle a Dios cuando eres niño. Pero eso es un padre, y es un padre bueno. Y nos dice que todo lo que necesitemos, haciendo petición en su nombre, Él nos lo dará. Pero llega un momento en que creces espiritualmente, hijo, y tu oración debe cambiar. Si ves el Padre Nuestro, no dice dame, cambia, haz. Y no se trata de ti, se trata de todos. Y empiezas diciéndole, santificado sea tu nombre. En todo lo que haces, en todo lo que planeas, en todo lo que eres santo. Santificado sea tu nombre. Y luego le dices, vénganos tu reino, tu gobierno. No estás pidiendo que cambie nada. Estás pidiendo que su gobierno se haga. Wow. Y decía, cuando llegas a una madurez espiritual, cuando eres niño, tu oración es, cambia, dame, ejecuta. Cuando eres adulto, no pides, das gracias. Wow. Dices, te doy gracias porque las cosas son como son. Te doy gracias porque tú sigues teniendo el control de todos. Mi familia, mi trabajo, mi salud, la iglesia, los hermanos. Padre, tú sabes que es lo perfecto, yo no. ¿Por qué voy a pedir algo que incluso a lo mejor puede estar en contra de tu plan para ellos? Das gracias nada más. Aprendes a dar gracias. Y decía, y nunca ores por la tierra. Oras por la gente, la tierra. Y el Señor dijo, ora por la semilla. Señor, yo te ruego que la semilla que pusiste en esta persona no se pierda, pero crezca. Ora por la semilla. Y cambia tu manera de pensar y tu manera de vivir. Porque te encuentras pidiendo misericordia. Ya sácame de esto, ya cámbiame, haz algo. En lugar de decir, te doy gracias. Te doy gracias por lo que has ordenado y te doy gracias por el tiempo. Si tú quieres que esto continúe, te doy gracias. Si quieres que pare, te doy gracias. Como tú quieras resolverlo y cuando tú quieras resolverlo, te doy gracias. Una entrega completa. Dad gracias por todo. Por todo. Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es tan difícil porque uno quiere tener el control, aunque sea un pequeño porcentaje. Tú quieres no estar en problemas, no quieres sentir dolor, ya te urge que el Señor lo quite. Y no te das cuenta que el dolor está haciendo su trabajo de cambiarte. Y que tiene un plan. Poderoso. Realmente el dolor es como un horno que viene a cocernos, a prepararnos. Yo compartía la palabra de Dios
acerca de este sol, soy morena porque me vistes y fue de tremenda bendición el poder ver que todo ese calor que el sol de justicia viene y trae a nuestras vidas es para hacernos madurar. Exactamente. Conocernos. La luz te cuece. Amén. Y el calor te cambia. Trae tu verdadera naturaleza afuera. Hablando de semillas, hermano, no dejo de pensar en que está usted aquí en California y en todas las semillas de la esposa que están aquí. Pues también pienso en todo el país, ¿verdad? Estamos en tantas iglesias que hay. Pero me gustaría preguntarle, hermano, ¿cuál fue el inicio del mensaje en California? ¿Cuáles fueron esas primeras semillas que Dios plantó? ¿Cómo es que Dios empezó a moverse de este lado del país? Como sabes, Zaragoza ha sido un semillero. Amén. Y gente se mudó de Zaragoza y vino al área de California, pero no tenían a nadie que los pastoreara. Y empezamos a ver pequeños grupitos de gente que trataban de hacer algo, pero sin ninguna dirección. Entre ellos los hermanos Yepes. Yo siempre estimé mucho al hermano Yepes, desde Zaragoza. Y en ese entonces la hermana Marilyn Calkins regresaba de México a Estados Unidos, a Indiana. Y la hermana estaba buscando qué pudiera hacer. Y sabía que había semilla aquí en California. La misma hermana vivió en California. Oh, gloria a Dios. Los primeros 3 libros que escribió los escribió en California. Amén, amén. Y varias familias que se fueron para Indiana salieron de California. El dinero para el orfanato vino de alguien de California, el hermano Titiquien, que le dio los primeros dineros para comprar el rancho en Necaxa. Pero la hermana quería tener una obra en California, pero ella sabía que los norteamericanos muy difícilmente en California buscan a Dios. Bueno, hay cristianos, pero no del mensaje de la esposa. Pero sabía que había gente de Zaragoza aquí. Entonces le dijo a la hermana Calkins, ¿por qué no vas para allá? Hay un pequeño grupo y puedes empezar algo. Y me acuerdo porque nosotros fuimos quienes trajimos las cosas de la hermana Calkins. Oh. Mi padre, mi hermano, mi madre y yo subimos todas sus cosas, mi esposa, subimos todas sus cosas en un U-Haul. Ella vivía en uno de los departamentitos de la iglesia allá en Jeffersonville. Así que empacamos sus cosas y nos las trajimos hasta California manejando. ¿Qué año estamos hablando, hermano? Probablemente como 1992, por ahí. Ok. Wow. Más o menos. Y así que me acuerdo el departamento que la hermana les rentó y subir sus cosas y poner la cama y todo lo demás. Se trajo uno o dos perritos que tenía incluso. Y creo que se llamaba Dinky. Oh. Seguro alguien ha de ver con esos perritos. Dinky Dog, me acuerdo. Y entonces empezó a trabajar con ese grupo. Y se formó lo que fue la iglesia de Avondale, aquí en Los Ángeles. La iglesia creció por un tiempo y pues, el Señor se estaba moviendo. Eventualmente, por cuestiones de trabajo hasta donde yo sé, tendrás que preguntarles a ellos, los muchachos, los hijos del hermano Yepes, se mudaron. El papá vivía en San Diego, pero ellos emigraron hacia el norte, hacia el área de Redwood City. Amén. Pablo y Elías. Entonces un pequeño, y este muchacho Esparza, Oh, sí. se fue a su nombre, todos de Zaragoza, y se fueron para el norte. En ese entonces había otro pequeño grupo en Escondido que se empezó a formar. No recuerdo ahorita el nombre de la hermana que empezó a atender esa misión, pero la primera fue en Escondido, que está muy cerca de San Diego. Sí, 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 sí. Y eventualmente a algunos hermanos les costaba trabajo ir hasta Escondido, porque vivían en San Diego, y se empezó otra célula en San Diego. Okay. Pero originalmente era Escondido, pero después fue Escondido y San Diego. Y esta hermana veía estos dos grupos, pero no podía. Entonces le pidió a la hermana Calkins si ella podía viajar desde Avondale y visitarlos y compartir la palabra.
Entonces, así es como se hizo. La hermana Calkins empezó a visitar escondido y luego a San Diego. Y empezaron a crecer estas 3 obras. Gloria a Dios. Todavía San José, bueno, no San José porque era Redwood City. Redwood City, cierto. Solamente estaban los muchachos y estaban intentando crecer algo, pero realmente no había algo sólido todavía. Y de vez en cuando la doctora Calkins iba para allá, pero muy de vez en cuando. Entonces, eventualmente, el hermano Agustín Rodríguez llegó al mensaje. Amén. Y asistía a la iglesia de Avondale. Y por diferentes razones, el Señor movió al hermano Agustín para irse y empezar una obra aquí en Long Beach. Gloria a Dios. Que estuviera a cierta distancia de Avondale para no hubiera competencia. Entonces el hermano Agustín oyó el llamado de Dios y se vino para acá, para Long Beach. Y empezó a trabajar el hermano y poco a poco se fue formando el grupo que eventualmente terminó en una iglesia. Para ese entonces el grupo en Avondale se empezó a secar y hubo necesidad de cerrar esa iglesia. El hermano Samuel Godínez estaba ahí, a cargo en ese entonces. Y la hermana Marilyn Calkins, el Señor le dijo que regresara a Indiana. Entonces el hermano Godínez se quedó a cargo. Estaba el hermano Arnoldo Pinto, quien por un tiempo se encargó y luego él se fue y se quedó el hermano Samuel Godínez. Entonces la hermana Calkins estuvo en contacto con los muchachos en San José, bueno, en Redwood City, y ellos mandaron una carta a la hermana pidiéndole que no regresara la hermana Calkins a Indiana, pero que se fuera a Redwood City. Y la hermana mandó entonces a la hermana Calkins a Redwood City. Gloria a Dios. Y la obra en Escondido y en San Diego se unió en una sola. Y se quedaron en San Diego. Amén. Porque la mayor cantidad de la gente ya ahora estaba en San Diego. Amén. Y la hermana que se encargaba de eso dejó de hacerlo. Entonces vinieron los hermanos Pisabaj, que creo que él era guatemalteco, si no mal recuerdo. Y empezaron a trabajar con el grupo de San Diego por muchos años. Así que empezó a crecer la iglesia de San Diego bajo los hermanos Pisabaj. Mientras tanto, Long Beach seguía creciendo y creciendo y creciendo con el hermano Agustín Rodríguez. Y Redwood City empezó a crecer con la hermana Marilyn Calkins. En ese entonces, el anciano de toda California era el hermano Oddie Styles, quien venía y ministraba. Pero por el idioma me pedía que viniera yo con él. Entonces empecé a venir más a menudo a California. Hasta que eventualmente el hermano dijo, no tiene sentido, y me quedé yo como anciano. Por supuesto, podríamos hablar de diferentes pastores que han venido, etcétera, pero es realmente como estas 3 iglesias se fundaron. Y la hermana siempre se dio cuenta de que la obra realmente que iba a crecer en California era obra hispana, no era obra norteamericana. Y hasta el día de hoy puedes ver que no hay iglesias norteamericanas. Y Dios se lo mostró porque realmente geográficamente es como Dios ha trazado a California, mucho hispano. Ya ahorita en Estados Unidos hay en otros países, en otros estados más, pero en ese entonces no. Entonces California Texas y California. Sí. Así es. Y gloria a Dios por ello, por esa visión que Dios le dio. Y eventualmente Miami, por eso empezaron obras en Texas, que todavía tenemos. Amén. La hermana Adelita empezó allá, etcétera. Y eventualmente en Miami, bueno, no en Miami, pero en ¿cómo se llama este lugar? Se me fue el nombre. Pero por Fort Myers, donde la hermana José, que era pastora en México, se fue para allá y se casó, se quedó pastoreando allá. Y eventualmente en otros lugares como Carolina del Norte, etcétera. Hasta Chicago, teníamos un grupo fuerte. Amén. Y también la hermana me mandó 3 meses en lo que conseguíamos un pastor para ministrar en Chicago. Me mandó 3 meses a Avondale, en Arizona, porque no teníamos pastor hasta que consiguiéramos pastor.
En fin, gracias por todo lo que ha hecho, porque nosotros somos el fruto de sus decisiones, su obediencia delante del Señor. No fueron mis decisiones, fue la hermana y el testimonio del Gloria a Espíritu Dios. Santo. Amén. Gloria a Dios por ello. Y así Gloria a Dios fue. por ello. Entonces, hasta Queens Wow. llegó a estar. Entonces, realmente California fue algo que vino del corazón de la hermana. Ella tenía el deseo de que hubiera esposa aquí, sabía que había. Amén. No es que tuviera el deseo, es que sabía ella, el Señor se lo dijo. Y dedicó muchos recursos para ello, muchos recursos, Gloria a Dios. para que la obra en California no muriera. Y continuamente estaba al pendiente. Amén. A tal grado que cuando la hermana Marilyn Calkins murió, mandó a Madeleine Petrie para ocuparse temporalmente de esa iglesia. Y Madeleine Petrie era muy necesaria en Jeffersonville. Wow. Trabajaba en el testimonio todo el tiempo con la hermana Hicks. Y era muy necesaria ya. Y sin importarle, mandó a Madeleine Petrie porque tenía mucho interés en ellos. Entonces, el corazón de la hermana siempre estuvo sobre California. Y pueden ver el resultado de ese Amén. deseo y ese amor y esa dedicación. Muchas veces la hermana Hicks vino a California. No nada más a nuestras iglesias, Sí, recuerdo. pero a ministrar a gente que ni siquiera era del mensaje. Una vez vino a ver a unos asiáticos, recuerdo. Así es. Sí. Y vino también a encontrarse con un grupo de Ecuador. Oh. Vino a encontrarse con muchos grupos diferentes. Y pasó mucho tiempo ministrando en California. So ella sabía lo que Dios tenía aquí, las semillas de la esposa, y por eso invirtió tiempo, oración. Y nosotros, yo personalmente, estoy tan agradecido por Long Beach. Cuando yo llegué a este país, Long Beach fue uno de los lugares donde dije, aquí es. Y no me voy a enfocar en mi testimonio, pero si no hubiera estado Long Beach, no creo que hubiera sido lo que yo soy, porque realmente yo llegué joven, tenía 20 años, y el Señor Dios hizo este lugar para ayudarme a crecer. Él ya sabía, sus planes es hermoso y Él ya sabe lo que tiene para nosotros, pero doy gracias a Dios por Long Beach en esos inicios. Pero gracias a Dios por cada uno de los líderes, pastores que han dejado su vida en cada iglesia. Han dejado huella. Amén. Y han dejado su corazón y su trabajo. Amén. Y por eso las cosas son como son. Y agradezco a aquellos que han querido servir. Amén. Porque no todo el mundo quiere servir. Y en el caso de la hermana Ceci, era una muchacha cuando la conocí, con 3 chiquitos. Y sin embargo la mano de Dios estaba sobre ella. Y se lo dije. Amén. Y estaba muerta de miedo y no quería. Pero yo. Amén. Cuando Jesús iba con sus discípulos, llegaba y decía, sígueme. Y seguía caminando. Nunca se detuvo para ver si lo seguían o no. Solamente decía, tú sígueme. Y seguía caminando. ¿Por qué lo seguían? Porque desde la eternidad pasada Wow. había sido señalado que iban a ser seguidores. Y de igual manera, el Señor te dijo a ti, sígueme. Amén. Él tiene sus tiempos, Amén. pero no podías escapar su mano. Amén. Amén. No puedes escapar el llamado, Amén. pero lo sigues. Amén. Y entre más lo va uno siguiendo, más uno va conociendo y... Y más lo va uno amando. Exactamente. Así es. Exactamente. Una vez me lo dijo el hermano Toniel, porque varios, como usted me ha dicho, amamos la mano del Señor está sobre ti. Y decía, me trataba de resbalar, ¿no? Y me decía, va a ser de bendición para ti, para tu familia, para tus hijos. Y yo, pues, aún siendo hijo de pastor, pues, Dios tuvo que sanar mi corazón. Es algo hermoso lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero como que no escuchaba y sabiendo que Dios tenía algo para mí. Pero ahora que ya estoy del otro lado, digo, Señor Dios, gracias. Gracias, porque ahora puedo ver lo que tus líderes, tus pastores, tus hermanos que han pasado por eso de decirle sí al Señor. Es una de las mejores elecciones que podemos hacer. Es la única que vale la pena. Amén. Déjame decirte, decía la hermana Hicks, joven fui como David, ya envejecido. Y yo no me arrepiento un momento de haber dado mi vida al Señor. Amén. Yo te puedo decir lo mismo. Ya no soy un joven, tengo 62 años. Mucha gente viene al mundo y se va y nadie se acuerda ni quiénes eran.
Y no se trata de que se acuerden de quién eras tú, pero no dejan un impacto. Al contrario, dejan problemas. Y yo puedo darle gracias a Dios porque me ha usado, poco o mucho, pero el día que yo me vaya, tal vez alguien conoció al Señor y lo conoció de una manera más grande. Por lo tanto, mi vida no fue en vano. Y puedo ver su rostro y decirle, Señor, perdóname por no haberlo hecho mejor como tú lo hubieras hecho. Pero te doy gracias por el privilegio de servirte y ser tu siervo. Agradezco cada día de mi vida por ese privilegio. Por haber sembrado la semilla. El resto te toca a ti. Volvió a decir semillas, hermano, y siento que el Señor Dios está en eso porque usted lo compartía en el mensaje. Oremos por las semillas, no oremos por la tierra. Y a veces estamos tan preocupados por la tierra, Señor, quítale piedras, échale agua, y estamos suplicando por la tierra de alguien más o nuestra propia tierra, cuando realmente no estamos orando por la semilla. La semilla es lo único importante. Amén. Es todo sobre la semilla. Amén. La protección de la semilla. Wow, porque sí. Última pregunta. Podríamos pasarnos aquí bastante tiempo, pero primeramente gracias, hermano. Sé que está un poco lastimado, pero estaba diciendo al Señor. Y última pregunta. ¿Cómo podemos hacer para seguir creciendo en Jesús? Es muy sencillo. Óyelo. El don espiritual más grande que existe, que puedas jamás recibir. Y piensa, lo estoy diciendo, es un don. Por lo tanto, puedes recibirlo, porque es un regalo, si tan solo lo pides. El don espiritual más grande es la habilidad de escuchar, de oír. Dios le dijo a Israel, oye Israel, Jehová vuestro Dios, uno es, porque no oían. Y oír significa obedecer. Es la misma palabra. Oír significa estrechar tu oído como una canasta, de manera que las palabras que caigan en ella no se pierdan. Ni una semilla. Que no se pierda la semilla. Y muchas veces el Señor te está hablando y no estás escuchando. Y la semilla se pierde. Me he encontrado a gente que te dice, no, es que esa convención o ese servicio estuvo increíble. ¿Qué recibiste? Y no pueden decir que recibieron. Sintieron la convención, pero no oyeron. Pues no me acuerdo, pero fue poderosa. Pero no te va a cambiar. Porque dejaste que la semilla cayera en tierra dura y vinieron las aves y se la llevaron. Y se perdió. ¿Será, hermano, que por eso hemos aprendido cuando uno ora por la palabra, por orar por los oídos, los ojos? Que he escuchado eso. Señor Dios, abre nuestros ojos espirituales, toca nuestros oídos. Todo tiene que ver con el oído. El oído da nacimiento al ojo o entendimiento. Pero si no puedes oír, no puedes obedecer. Vas a un restaurante y te dicen, ¿qué quiere tomar? Pues me gustaría un té negro con hielo y sin azúcar, con un limón. Y regresan con té dulce, sin hielo, y con 20 limones o sin limón. ¿Por qué? La incapacidad de escuchar. O les está uno diciendo, mira, necesitas hacer esto, y les está uno explicando qué tienen que hacer, y ya van con camino a la puerta para ponerse a hacer. Los tienes que detener y decir, espera, no he terminado de hablar, ¿cómo vas a hacer algo si no has escuchado lo que tienes que hacer? Y entonces, ¿qué es lo que hacen? Rellenan lo que no oyeron y asumen y terminan haciendo algo completamente distinto. ¿Cuál es el problema? Porque no caminamos con Dios, no nos detenemos a oír. Se necesita humildad para detenerte y escuchar. Queremos Cuando avanzar. Elías estaba en Monte Carmelo, vino un terremoto, vino un fuego, un torbellino, un fuego y ¿cuál fue el otro? Terremoto, fuego y torbellino. Y dice, pero Dios no estaba en ninguna de esas cosas. Y salió Elías cuando oyó un murmullo. No vino Dios a hablar de una manera potente.
vino como un silbo apacible. Apenas se podía escuchar. Y Elías se cubrió su cabeza con su manto. ¿Por qué se cubrió su cabeza con su manto? Sabía que era él. Porque no quería perder la atención a lo que estaba oyendo. Y cuando tú te distraes con lo que está pasando a tu alrededor, vas a perder las palabras. Porque viene como un silbo. El Señor no viene gritándote. Viene con una voz muy queda, donde tú tienes que prestar atención. Tienes que estar en la actividad de escuchar. Escuchar es una actividad, oír es una actividad. No es algo pasivo. Tienes que esforzarte en oír para entender la instrucción exacta. Por eso la gente no aprende más de la palabra. Corre en lugar de detenerse a oír. Hasta que la última palabra se haya dicho. Hablas con la gente y te das cuenta que están, porque están desesperados en contestar sin terminar de oír lo que tienes que decir. De hecho, están pensando en lo que ellos van a contestarte y no te están oyendo. O estás hablando con alguien y tiene un teléfono en la mano. Lo que la hermana hacía en casos como esos, se quedaba callada. Dejaba de hablar. Hasta que a la otra persona le caía el 20. ¿Ah? Y si no vas a tener la cortesía de escucharme, no voy a hablar. Y así hacemos con el Señor. Él se cubrió su rostro porque no quería que nada en la naturaleza lo involucrara, lo distrajera. No quería perder una sola palabra de lo que se estaba diciendo. Oído de canasta. Los querubines tapaban su cuerpo y tapaban su cara. ¿Para qué? Para no perder una palabra que salía del trono de la misericordia. Yo quería entrevistar al hermano, compartir, pero Dios hasta me está hablando a mí. Hermano, gracias. La capacidad de escuchar, hijo, es lo que te va a llevar a caminar. Porque Él habla. La gente dice, es que no lo oigo, porque no te callas la boca. Cierto. Y en oración, yo lo he hecho, que está uno orando. No paras de hablar. Y pidiendo y... Pura verborrea. Amén. En lugar de detenerte y decir, ¿qué me quieres decir? Y no me voy a mover hasta que no oiga tu voz. Y no viene fuerte, viene como un silbo apacible, como un murmullo. Si quisiéramos ayudar a alguien que tal vez no tenga mucha experiencia de escuchar la voz de Dios y empieza ese murmullo y puede decir, ¿qué tal si es mi mente? ¿Qué tal si es mis ideas? Sabemos que la palabra dice que sus ovejas conocen su voz. Pero he experimentado con jóvenes que están aprendiendo a orar, no saben cómo, y quieren experimentar algo más en el Señor. ¿Cómo ustedes podrían decir, de esta manera empiezas a escuchar la voz del Señor? Empieza a guardar silencio, en lugar de pedir, dile que lo amas y empieza a escuchar. Y si no sabes si es Dios, ve el efecto de lo que te están diciendo. No sabes si es Dios quien te habló o es tu carne, ve el efecto. ¿Cómo sabes eso? Tus emociones. Las emociones son los hijos de los pensamientos. Lo que estás sintiendo es paz, gozo, amor, alegría, o es aprensión, incertidumbre, miedo. Eso te dice la naturaleza de tus pensamientos. Dios no va a traer ese tipo de pensamientos. Pero cuando es Él, hay paz. Y agarrar esa pequeña experiencia y crecer en eso. En tu iglesia se acercó un muchacho y me dijo, me dijeron que yo debía servir a Dios. Yo sufro de ansiedad. Y tuve 3 sueños en 3 días diferentes, el mismo sueño que estaba yo predicando. Y siempre con ansiedad. Pero cuando le dije, está bien, Señor, lo voy a hacer, desapareció la ansiedad. Y le dije, ¿sabes por qué? Porque estabas peleando contra la voz de Dios. Pero cuando te rendiste a Él, ya no hay ansiedad. Amén. Amén. Su voz trae paz, quita ansiedad.
Y hay gente que está tratando de quitarse la ansiedad sin querer escuchar a Dios. Porque no quieren hacer lo que Dios les va a pedir. Temen que Dios les vaya a pedir algo que ellos no quieren hacer. Y sin embargo, Él te va a dar lo mejor. Amén. Dios ha hecho grandes cosas, hermano, en medio de todos nosotros. El Señor Dios, siempre su nombre se ha levantado en medio de tormentas, de circunstancias difíciles. Siempre su nombre ha Porque venido. Dios escogió revelar su luz Amén. en las tinieblas. Aleluya. Ahí es donde lo vas a encontrar. ¿Pero por qué tengo que pasar por esas tinieblas? Porque ahí es donde está Él. Ahí está la mesa, aderezada, en presencia de mis angustiadores. Ahí hay pan de su cuerpo roto y hay sangre derramada de su amor. Y Él prepara todo. No lo vas a encontrar en el placer, lo vas a encontrar en el dolor. El dolor es el regalo más grande que Dios te pueda dar. Eso es una herramienta poderosa, hermano. Porque el dolor dejará de ser y con ello la oportunidad de crecer. Por eso los que están en los nuevos cielos van a llorar y el Señor les va a enjuagar las lágrimas y decir, no, chaparrito, ya no es tiempo de que te arrepientas y llores. El tiempo de crecimiento ya pasó. Cuando viene el dolor, nosotros le oímos y es la manera de crecer. Realmente cerramos el círculo. Cómo crecer en Jesús es realmente escucharlo. Humíllate y escúchalo. Mano, gracias. Gracias. Dios los bendiga. Es una bendición realmente que esté con nosotros. Seguimos orando por usted, por todo lo que Dios ha hecho por usted, por medio de usted y va a seguir haciendo. Y también por todo lo que Dios va a hacer en California, en todos Estados Unidos, en las iglesias hispanas. No sabemos también. todavía lo que Él va a hacer. Amén, amén, amén. Pero hay semillas. Hay Claro. semillas de la esposa. Muchos lugares y necesitamos escuchar la voz del Señor, ser obedientes. Salir de nuestras iglesias. Amén. No estamos sentados esperando que la gente llegue. Ay, Y Jesús. tenemos la obligación de salir a buscar y compartir. No significa que lo hacemos para que vengan a nuestra iglesia. Amén. Algunos vendrán, pero para que conozcan al Señor. Somos como, me imagino, como saleros nada más ahí, porque dice la palabra es que somos la sal de la tierra, pero estamos saleros. Sí, dijo que somos la sal, pero no el salero. Yo me imagino así, porque una iglesia que no sale a hacer esa sal. ¿Por qué no crecen las iglesias? Amén. Porque somos flojos, Amén. pastores y congregaciones. Amén. En decir, vamos a encontrar a la gente y alcanzar a gente Aleluya. y compartir a nuestro esposo. Amén, amén. Y crear el deseo, como decía esta noche, en ellas que digan, ¿dónde está? Queremos conocerlo también nosotros. Amén, amén. Bueno, hermanos, tenemos trabajo. El Señor Dios está hablándonos, está viniendo a nuestras vidas y va a ser lo mejor, que podamos presentarnos delante del Señor y decir, Señor Dios, hice lo mejor. Bueno, nunca Eso es lo podemos. mejor. Buen siervo fiel. Amén. En lo poco has sido fiel, En lo mucho te pondré. Amén. Entra en el reino de tu Señor. Hermanos, escuchemos la voz del Señor, seamos obedientes y dejémosle al Señor Dios que Él se encargue de los demás. Alabemos al Señor, glorifiquemos su nombre y Él va a hacer el resto. Seamos vencedores, seamos agradecidos, estamos orando por nuestros líderes, por todo lo que Dios ha trazado. Amén. Hermanos, saludos al reverendo Canway también, estamos orando por él, por todo liderazgo. Es hermoso lo que Dios está haciendo. Estamos en tiempos tan hermosos, estamos haciendo una entrevista, va a estar en línea, tenemos la aplicación para escuchar sermones. Hay mucho que tenemos para poder crecer, pero Dios nos habla, hermanos, estamos siendo flojos, no estamos haciendo nuestro trabajo. Seamos obedientes, pongamos nuestro oído como canasta, recibamos estas semillas y hagamos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Por último, ¿sabes por qué somos flojos? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no oímos? ¿Por qué? Porque no amamos. Porque estamos llenos de ingratitud. Porque cuando empieces a amar y a sentir gratitud y a tener una relación con Él y buscarlo en oración, buscarlo en la palabra, eso va a traer las obras.
Las obras no son importantes en sí, es que nazcan de tu relación personal con Él. Amén. Motivo correcto, una luz correcta, que sea el Señor. Tal vez después lo voy a entrevistar por línea, hermano, porque quiero preguntarle acerca de Apocalipsis, cuando habla acerca de que la esposa es la luz, pero eso lo vamos a dejar para después. Tenemos que irnos. Que Dios les bendiga. Hermano, una vez más, muchas gracias. Y estemos orando por nuestros líderes. Dios los Bendiciones. bendiga.